Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Kilómetro Cero. ¿Cómo andan? Arrancamos una nueva semana en la ciudad de Buenos Aires desde el específico espacio del stream nacional y popular. Metemos todo, ¿viste? Porque este es el espacio del stream peronista. ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? ¿Cómo anda Flor? ¿Cómo anda Fefe? Ya viejo conocido de la casa. ¿Cómo están? Volvimos más rápido de lo que pensaba, la Volvimos al verdad. toque, no, Sí, no sí, nos sí. fuimos. Nunca en se realidad. fueron. No nos fuimos. Nunca se estamos fueron. acá. Le mandamos un fuerte saludo a Seba y Pipe también, que hoy nos acompañarán desde el otro lado y que ya muy pronto los tendremos de nuevo acá. También tenemos la presencia de Santi Álvarez, otro gran compañero y militante del movimiento. Así que estamos muy contentos para poder arrancar un nuevo programa y una nueva semana que nos presentan un montón de temas para poder analizar. La primera novedad que tiene que saber nuestro stream, nuestros compañeros de escucha, es que el miércoles pasado me saqué la rodilla. Es la historia que ya todos tienen que conocer, así que estamos rehabilitándonos como corresponde. Estás cada vez peor, ¿eh? Estoy cada vez peor. Roto. Destruido. La Igual militancia es así, ¿viste? voy a denunciar a Frank McFran porque arrancamos 10 minutos tarde. Es terrible. En un programa de una hora, arrancar 10 minutos tarde es un delito. No, pero grave, ¿eh? nosotros nos llevamos muy bien con la producción y Laca nos devolverá esos 10 minutos. No, la verdad que la ciudad de Buenos Aires es un caos de tránsito, pero también es un caos por el mal y pésimo gobierno que nos está gobernando justamente en nuestras tierras porteñas, que sufrieron un revés esta semana bastante particular, que vamos a charlar acerca del primer tema de la ruleta de tema, que no solamente fue noticia el PRO por el relanzamiento del nuevo PRO, que de nuevo no tiene absolutamente nada, porque sigue ofreciendo las mismas propuestas políticas nefastas que vienen ofreciendo desde el principal momento en el cual fueron creados, sino que también tienen muchos problemas con el gobierno nacional. Te quieren vender de que forman parte o que acompañan a esta idea, pero la verdad es que el propio gobierno nacional le está soltando la mano al uno de los dos distritos gobernados por dirigentes del PRO, porque también está Entre Ríos. Entonces, No, también Chubut, el sur, Nacho exactamente, Nacho Torres. Bueno, que Nacho Torres está. Ahí vamos a ver cuántos meses le quedan a Nachito Torres en el lado amarillo de la vida. Tenemos el primer titular a nuestra querida y gran productora Vicky Regal. Que tenemos el primer tema. Fefe, ¿lo podemos llegar a leer? Sí, Caputo defaultea la deuda con la ciudad en el primer día de pago, envió la mitad de los fondos. A pesar de su promesa, Caputo solo depositó el 1,4% y no el 2,95% que estableció la Corte. Jorge Macri está preocupado de sobremanera. Contémosle a la gente lo que significa esto, ¿no? Claramente hay fondos nacionales que son coparticipables. Esto quiere decir que le corresponden un porcentaje preestablecido a cada una de las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Desde la última vez que hubo quilombo con respecto a cuánta de esa guita le correspondía a la ciudad de Buenos Aires fue durante el levantamiento de la policía en Olivos, en plena pandemia, si mal no recuerdo, donde Alberto Fernández, como presidente de la Nación, anuncia en cadena nacional que le va a retirar un porcentaje de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para dársela a la provincia. Es muy loco cómo eso terminó de detonar la sintonía fina que había logrado Alberto con Larreta por la gestión de la pandemia. Esa decisión, polémica decisión que sigue generando estos tironeos, al punto de que no le... Es cierto que esa coparticipación no se calculó efectivamente cuál era el verdadero costo de la ciudad, de la seguridad de la ciudad, entonces se le dio de más si se quiere. Ahora bien, si el fallo dispone que tenés que darle determinado monto, es muy loco, porque cuando lo hacía el gobierno de Alberto, eran populistas, ahora lo hace Caputo, ¿y cuál es la justificación? Que al fin hay superávit fiscal. ¿Es eso? ¿Pero a qué? ¿Apalancado de incumplir fallos? Está bien. Son las maneras que elige el populismo que nos gobierna hoy en día. Exactamente, y además lo que vemos acá también es otra cuestión muy política, más allá del análisis peronista o desde nuestra ideología que le podemos llegar a proponer o a profundizar, es un análisis político llano. Caputo prometió una cosa a un gobierno de un color político que en teoría está dividido, en parte está apoyando abiertamente al gobierno, formando parte del oficialismo, como Patricia Bullrich, y otra, el primo de Jorge Macri, Mauricio Macri, relanzando un partido que de nuevo no tiene nada. Entonces, esta maniobra que está teniendo el ministro de Economía, claramente en consonancia con la política del presidente Milei, es una forma de apurar un poco. Es una forma de decirle, che, loco, al gobierno de la ciudad o principalmente al PRO, mandarle un mensaje claro de que está todo bien, pero si no seguís rompiendo la pelota, van a sufrir estas consecuencias, como viene presionando sistemáticamente el gobierno nacional a los gobernadores opositores. Porque esta no es la primera vez que se utiliza la coparticipación, desde diciembre a esta parte, como herramienta para presionar o para adquirir favores políticos. Así que,
hicieron pomada las transferencias a provincias. Solo en un mes recuperan de manera interanual. Y vamos a poner un gráfico, pero como la cantidad de imágenes y visuales que tenemos es mucha, no lo pusimos, pero es impresionante cómo el ajuste recae sobre las provincias. Cómo Milei se caga sistemáticamente en su electorado, que después de todo es donde ganó y gracias a donde ganó el interior de este país. Y sistemáticamente eligen no girarle guita a las provincias, desfinanciarlas, transferirle obras sin darles el dinero para financiarlas. Este esquema Ponzi está por volar por los aires, ¿eh? Se les viene. Y además de esto, de lo que estamos hablando, también tenemos una realidad que se está viviendo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tiene que ver o no con el tema de la coparticipación? Bueno, esto va desde el llano. En La Boca, el gobierno de Jorge Macri desalojó a 20 familias por decreto. Estuvimos viendo a muchos de los comuneros que representan justamente en la Comuna 4, en La Boca, hablando del frente de Unión por la de Patria. Unión por la Patria, mejor dicho, denunciando estos hechos, que cayeron de la nada una mañana y empezaron a echar gente sin orden judicial previa, diciendo que bueno, ahora se tienen que ir, en un momento en el que no estaba habiendo violencia, no había problemas, valga la redundancia, en lo que fue que este avance de la policía de la ciudad para desalojar estas 20 familias que estaban viviendo allí, que estaban esperando justamente ese fallo judicial para ver de qué manera podían contrarrestarlo o defenderse ante un proceso que genere y que tenga las garantías constitucionales suficientes para poder llevar adelante esta medida, ¿no? Bueno, no, se cagaron en eso una vez más, desalojaron a 20 familias y ahí estuvo gran parte de lo que fue una temática de la ciudad de Buenos Aires esta semana, ¿no? De medidas así autoritarias sin respetar el Estado de Derecho para justamente avanzar contra aquellas personas que lamentablemente están en una situación en la que no pueden, o quedan en la calle o se quedan en el lugar donde están. Eso me da pie para el tema, tanto lloran chavismo. Lo que vemos en la ciudad de Buenos Aires es chavismo de derecha, no hay dudas, ¿eh? Todos los poderes del Estado cooptados, violaciones constantes a disposiciones de los otros poderes, la utilización de la legislatura porteña como una escribanía. Para mí, tanto lloran, pero es el modelo de ellos. Yo no entiendo que les jode tanto si lo terminan implementando en la ciudad capital del país, tanto que hablaban de los feudos. La ciudad de Buenos Aires es un feudo. Hace 15 años, no, casi 20 se van a cumplir 20. Gobernados por la misma familia. Dejémonos de joder. ¿Flor? No, ya que Fefe lo dice, es verdad que son los primeros en romper todo lo que es las instituciones, digamos, en no respetar los procesos debidos, pero a su vez también creo que esto refleja la falta de acción por las viviendas para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como está bien, las desalojás, más allá de que no es la forma correcta, bueno, ¿qué medida tomás para que estas personas no queden en la calle y puedan acceder a una vivienda, a un alquiler, o llegar, digamos, sabemos la cantidad de viviendas en Buenos Aires que están desocupadas, los alquileres que no dejan de subir, que son más de la mitad de un sueldo? Entonces es como, bueno, ¿qué acciones va a tomar Jorge Macri para que estas personas puedan acceder a una vivienda y no quedar en la calle? Yo creo que estas personas y en general la población, ¿no? Porque el tema de los alquileres en capital está siendo un tema que cada vez se pone más difícil, donde el otro día miraba que una familia promedio necesitaba más de 1 millón de pesos para poder acceder a un alquiler. Y bueno, sabemos lo que son los sueldos de hoy por hoy y a lo que podemos acceder. Entonces, nada, creo que es necesario que se empiecen a tomar acciones para que la gente realmente no termine quedando en la calle o hacinada, o tener que volver, no sé, un joven a vivir con sus viejos, o tener que juntarse con amigos porque no podés pagar el alquiler. Nada, creo que es necesario empezar a accionar por ahí. Te spoileo un poco qué medidas va a tomar el macrismo explícito de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Contame. Ninguna. Ninguna, o barrer gente, que es lo único que pudo demostrar que pueden hacer con eficiencia, ni siquiera con eficiencia, porque tampoco eficientemente lo hacen. Fue una medida de marketing para poner contento a la gente que los votan, a la gente nefasta que vota a esta medida, más que nada por la necesidad de barrer gente. Que eso es algo que no vamos a transar ni a justificar jamás. Y justamente como venimos hablando de las columnas, principalmente que desarrollan o que tienen que ver con el gobierno de la ciudad, cuáles son esos perfiles, cuáles son esas características particulares que tienen el gobierno tanto de la nación como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tenemos 2 columnas preparadas para el día de hoy, 2 columnas express que nos llevarán a 2 temáticas que realmente fueron muy interesantes y muy importantes en esta semana. La primera de ellas, bajo la conducción, que le vamos a ceder completamente al profesor Romero,
al profe Romero, pero el Futuro profe doctor, Romero... abogado trucho. Abogado, En futuro proceso, doctor. abogado en potencia, digamos. Este es el en doctor términos- Romerito, ¿entendés? El profe Romerito. No, igual no, Eh, por favor, yo no tengo Porque ya nada hay que uno, ver. ya hay uno que tiene la marca, el No, profe Romero, no. le mandamos un saludo. No, todo bien con el profe Romero, pero no Es- comparto. Es una copia, ¿no? No comparto ideología. Pero vamos a hablar un poco acerca de la cuestión ligada a las elecciones en Venezuela, los resultados oficiales, cómo fue actualizándose en estos días. Y en segundo lugar, posteriormente al escuchar a nuestro querido amigo Fefe, vamos a escuchar a Flor, la columna de la doctora Valle, con quien vamos a hablar y nos va a explicar un poco este debate que se viene dando tanto en el Congreso como en la calle y en el arco político en su totalidad de la polémica con respecto a la edad de imputabilidad, ¿no? O sea, ¿cuál es Ujú. la edad que corresponde para justamente penar o no a una persona por cometer un delito? Así que vamos para allá, nos movemos un poco a mi derecha, con quien vamos a hablar acerca de Venezuela. Todo suyo, profe. Sí, yo voy a pedir a Vicky que dice que hay mucho material para mostrar. Yo quiero mostrar uno de los dos videos, cualquiera de los videos está bien para dar pie a la columna, si se puede. Para ir arrancando, voy a remarcar igual, ya el martes pasado el Frente Renovador se expresó, fue el primer partido dentro del peronismo que reclamó y dijo, che, tienen que presentar las actas. Hace años que venimos reclamando por las violaciones sistemáticas de derechos humanos, la persecución de opositores, y efectivamente el Frente Renovador, dirigido por Sergio Massa, fue el primero en reclamar esto abiertamente. Había un silencio muy fuerte en el peronismo que se fue rompiendo. Primero el Frente Renovador, después el bloque de diputados de Unión por la Patria. Reclamaron lo mismo, que se publiquen las actas. El Frente Renovador en particular, Massa básicamente, remarcó, acá hay coherencia. Históricamente siempre dijimos lo mismo. Si en todo caso, y hubo ahí críticas de, ay, ¿por qué tardaron? Primero, ¿por qué se tardó? Porque es un proceso electoral. Imagínate que salíamos el domingo a la noche a decir que ya se habían robado la elección y al día siguiente estaban las actas presentadas formalmente. Era un escándalo. Estos temas son sensibles. Hay que tener responsabilidad institucional. Estamos hablando de las elecciones en un país democrático, no. En un país donde están en jaque las instituciones, pero se había llegado a acuerdos para lograr estabilizar eso y lograr una continuidad democrática. Bueno, eso se terminó de romper y con el paso del tiempo quedó en evidencia que no lo van a presentar. En 2013 hubo denuncias de fraude, por ejemplo, en la primera elección de Maduro, después de la muerte de Chávez, y el Partido Socialista Unido de Venezuela presentó las actas digitalizadas. Lo mismo que hizo la oposición, lo hizo el PSUV en ese momento. Ahora bien, acá no hay noticias. Es más, saltó, y eso fue el primer indicio de fraude que vos decís, epa, los decimales, los porcentajes que dieron de resultados, los primeros que dio el CNE, los supuestos resultados oficiales, eran con números redondos, perfectamente redondos. Es decir, dibujaron los números y los dividieron sobre el total para decir tal porcentaje de votos. Redondearon los números. Que ya ese indicio... ¿Es tan lumpen todo? Es muy lumpen. Y quedó en evidencia eso. Que hay demasiados indicios y el hecho de que sigan negando, de que estén persiguiendo opositores, demuestra que es muy rara la situación. E incluso Cristina... ¿Qué dijo reclamó, Cristina al respecto después de este tema? matizar, porque si lo ven entero matizó el tema, reivindicó, porque por supuesto su postura histórica es más favorable a Venezuela. Ella reclamó que por la memoria de Hugo Chávez se publiquen las actas. Incluso Cristina lo señaló. O sea, está dejando una posición muy fea aparte a sus aliados regionales o a las personas que intentan mediar en este conflicto, como Lula o Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Ahora ¿Qué bien, pusieron la semana pasada justamente? Pusieron sus posiciones, no, que vos las explicaste muy bien. Y se los corre por derecha y se dice, no, che, deberían repudiar. O se habla mal del Papa porque el Papa dijo que quiere llegar a un conflicto mediando entre las dos partes. Y dicen, ay, el Papa está cumpliendo su rol institucional, que es mediar en conflictos. Si el Papa se posiciona, y deja en una posición terrible la Iglesia y deja de poder pararse como un mediador en un conflicto que igual no lo vamos a resolver con una intervención militar. No se va a resolver con una intervención militar, aceptémoslo por una cuestión geopolítica. ¿Saben lo que es la geografía de Venezuela? Muchos hablan de este tema, pero nadie se pone a ver, ¿saben lo que es la geografía de Venezuela? No es un país que, vos lo invadís, no es una islita bananera, es un país enorme. Llegó a tener 20 y pico millones de habitantes. Está bien, emigraron como 8 millones, pero digo, es un país enorme. No es lo mismo que Cuba. La complejidad es otra. El 25% de la población venezolana emigró con todo esto. Tuvo que irse, tuvo que justamente buscar horizontes en otros lugares de la población, en otros lugares del mundo. Y se están viviendo las consecuencias de todo esto, que como bien explicaste la semana pasada y ahora estás profundizando,
nos encuentran en una situación bastante compleja. Muy interesante los dichos de Cristina, porque salieron en todos lados ella diciendo otra cosa. U otro punto, ¿viste? Que decía, bueno, la cuestión es democrática. Esto que anticipabas vos la semana pasada. La hipocresía que dijimos, que es que lloran dictadura en Venezuela, pero reivindican a Videla. O reivindicás a Videla y reivindicás a Maduro, que está bien, no es el mismo tipo de régimen autoritario, pero estamos hablando de una violación de las instituciones en nombre de la misma Constitución, porque los milicos en el 76 lo hacían en nombre de la Constitución, no es que decían, ay, la Constitución, se la pasaban por el orto, obvio, pero en los discursos era, vamos a defender la República, vamos a salvar la patria. ¿Qué diferencia hay? Yo entiendo que siguen utilizando lo de Venezuela para tapar el desastre social que están implementando. Pero ahora háganse cargo de Venezuela si es el modelo de ustedes. Dolarización endógena que pide Milei. Es lo que pasó en Venezuela. El Bolívar es excremento, se volvió excremento por las políticas macroeconómicas nefastas del gobierno, y ahora la gente terminó usando dólares. Y eso logró una estabilización de la economía después de una caída del PBI del 75%. Se hizo pomada el PBI. Es el segundo país en los últimos 50 años que más cayó en tan poco tiempo y no tuvo una guerra civil. Te dicen, sí, tuvo bloqueo. Tuvo determinadas sanciones que lo complicaron, sí. En un contexto donde igual los manejos de la empresa de petróleos de Venezuela fue malo, que hizo ya de por sí cayera la producción de petróleo. Eso complicó aún más la exportación de petróleo, que es el principal insumo que les permite conseguir dólares. Eso provocó mucho daño. Pero consiguieron armar todo un esquema con Rusia, con Irán, con aliados externos para conseguir petróleo. Ponchemos el gráfico este de la caída del PBI per cápita. Las estimaciones indican que recién en 30 años Venezuela podría recuperar el PBI del año 2013. Un colapso. Está bien, todo lo que quieran, guerra económica, buenísimo. Esto es una catástrofe total. Ahora, tampoco se ve en la oposición la inteligencia para construir una salida constructiva. Y es un escenario muy complejo. Entonces, a todos esos politólogos sesudos que se las dan de, ay, sí, qué desastre Venezuela, qué sé yo, qué fracasado que es Maduro, empecemos a analizar por qué ganó. ¿Por qué se sigue ¿Por qué se sigue sosteniendo Maduro? Empecemos a analizar eso para poder voltearlo. Y no decir, ay, son tontos los venezolanos. Y entonces, ¿por qué no lo voltean? Algún grado de inteligencia y capacidad política hay que tener, y bastante grado para sostenerse en estas condiciones, con una caída del PBI del 75%. Mirá lo que es eso. Es impresionante. Para cerrar esto, yo voy a remarcar como militante peronista que no tenemos nada que ver con Maduro, a pesar de que ellos dicen, ay, saluda a los soldados de Perón, no tenemos nada que ver con ellos, no somos lo mismo. El peronismo no tiene nada que ver, fue una alianza pragmática, temporal, que hicieron los Kirchner con Chávez. Eso no significa nada. Como dijiste vos la semana pasada, el sueño de la patria grande murió. Eran alianzas endebles que no se sostuvieron. Y ahora también, y ese sí, el segundo video, Vicky, ese sí voy a pedir que lo ponchemos. Para el otro, ¿no? Hay otro video. Bueno. No se me pongan a discutir en vivo. Si Vicky dice que no, Vicky dice que no. Es el segundo del chavismo, Diosdado Cabello. Y dijo el otro día, nos criticó y dijo que por la tibieza Alberto Fernández está Milei acá. Buenísimo, todo lo que quieran. ¿Por qué no primero presentan las actas y demuestran que ganaron y después se hacen los porongas con el resto de los países del mundo? Nada más. Para mí, que no se metan con nuestros asuntos, porque en todo caso ganó Milei porque acá sí hay elecciones democráticas. Y nosotros nos bancamos las derrotas. Entonces, ¿por qué tenemos que quedar pegados a un movimiento político que no respeta los resultados electorales? ¿Por qué tenemos que quedar pegados? ¿Qué tenemos que ver nosotros? No. El peronismo respetó todas sus derrotas y triunfos electorales. Y siempre lo hicimos en democracia. Y estuvimos 18 años proscriptos. No es joda, dejémonos de joder con Venezuela, porque no tenemos nada que ver con ellos. Hicieron mierda a un país, nosotros hicimos grande esta nación. Nada más, compañeros. Muy buena columna. Con respecto a un tema que claramente estuvo girando a lo largo y ancho del mundo completo en su complejidad y amplitud. Así que muchísimas gracias, Fefe, por tirarnos esta gran data. Y antes de justamente pasar a la segunda parte del programa, tenemos uno de los temas que realmente pisó muy fuerte en la semana, que tiene que ver con la baja o no de la edad de imputabilidad sobre delitos, ¿no? Mucha información al respecto. A mí lo que me pareció también mucha ignorancia al respecto, muy poca utilización de datos, muy poca aplicación en la praxis. ¿De qué estamos discutiendo? ¿Qué datos estamos discutiendo? ¿Qué estadísticas? ¿Cuántos casos? ¿Qué cantidad de personas estamos modificándole la vida
por una toma de decisión al respecto, ¿no? Así que para abrirle sin más preámbulos y cederle la palabra a la doctora Valle, quien nos va a dar la información del día de hoy, vamos a ir aprendiendo un poco más acerca de esta situación. ¿Cómo va? Bueno, igual, o sea, mi idea es que lo debatamos un poco, también Muy me bien. interesa escuchar qué piensan ustedes. Creo que era un tema al cual hay que darle la discusión, eso lo tomo. Yo creo que dentro del peronismo hay distintas posiciones y creo que eso es positivo, siempre y cuando uno lo vea desde querer beneficiar a los niños, niñas y adolescentes, y no, digamos, desde el castigo, que creo que es lo que está queriendo hacer La Libertad Avanza, porque cuando vos lees los fundamentos del proyecto, parece que está hablando como de los males de la Argentina que no dejan prosperar al resto, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando simplemente de niños, que sí, es verdad, están cometiendo un delito, pero bueno, ahora vamos a ver qué tipo de delitos, cuántos niños son, y que no dejan de ser niños y que el Estado no deja de tener, digamos, la obligación de garantizarle sus derechos. Bien. Bueno, ¿Qué información nos trajiste? para arrancar, tipo, lo básico hoy en día, la edad de imputabilidad es 18 años, Bien. con la excepción de que si son delitos de más de 2 años de pena, entran los menores de 16. O sea, de 16 a 18, si tenés una condena de más de 2 años, prisión efectiva. Exactamente. Bien, Si no, es a los 18. perfecto. También hay una confusión con eso, ¿no? Se piensa que todo tipo de delito es a los 16 años y la realidad es que no. Bueno, este gobierno lo que presentó es como un proyecto para ver qué pasa con esos menores entre 12 y 16 años que no entran en este régimen y crear como un régimen especial. La realidad es que en Argentina, en el año 2022, se cometieron un total de 1.937.435 delitos, según lo que es la Dirección Nacional de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿no? O sea, casi 2 palos de delitos. Exactamente. Bien. De los cuales, según la base general de datos de niñas y adolescentes de la Corte Suprema de Justicia, en el 2022 se realizaron 1.643 delitos por menores. Pará. Me voy a poner muy infantino porque estoy recaliente con esto. Ya, Para. Vos me estás diciendo. Vos me estás diciendo que estamos Yo te estoy generando diciendo. flor de quilombo en todo lo que tiene que ver con la venta de humo que están teniendo un montón de espacios políticos, de que de 2 millones de delitos que se cometieron en un año en la Argentina, ¿cuántos delitos cometieron los menores? 1.643 delitos. Cabe resaltar igual que son delitos de todo tipo, ¿no? Sí, Ah, sí, bien. ahora los vamos a analizar, pero digamos, si bien en el 2022, hablo del 2022 porque tenemos las estadísticas completas, del 2023 hay semestrales y todavía no están Bien. de todo completa, pero digo, si bien del 2022 al 2021 aumentó un 17% y después del 2023 al 2022 aumentó un 21%, es decir, están aumentando, hay que tomar medidas, no es que hay que cerrar los ojos y hay que hacer como si nada, por eso digo que está bueno el tema de darlo a la discusión. La realidad es que es un porcentaje muy pequeño de los delitos que se cometen hoy en día en Argentina, ¿no? Y encima, bueno, ahora cuando lo analicemos, también es como que todo se lleva al extremo y cuando veamos la cantidad de homicidios cometidos por menores, vamos a ver que realmente son muy pocos. Hay un gráfico de... Ahí estábamos viendo un sí, dato. el del género. Ahí está. Ese, Mientras vamos buscando el gráfico, no sé si estábamos hablando de eso, ese número a mí me impacta, que ahora lo vamos a Sí. poder decir. Pochemos. el otro. Dice de 2.000 casos, el 52% de los casos fueron en la provincia de Buenos Aires. El 47% en la ciudad de Buenos Aires. Sí, En otras provincias el 0,6%. exacto. O sea, básicamente esto, bueno, quiere decir que los delitos de niñas, niños y adolescentes claramente se está centrando en lo que es la provincia de Buenos Aires y capital, y me O sea, es un parece que problema acá... de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y de capital también casi tiene el 50 y el 50. Digo, claramente es ahí donde hay que apuntar, ¿no? A ver qué medidas se pueden tomar, tanto en la provincia de Buenos Aires como en capital, para disminuir estos delitos, porque es verdad, estos delitos tendrían que ser cero. O sea, ningún niño tendría que estar expuesto Totalmente. a estar realizando un delito, pero nada, yo creo que las medidas tienen que ser vistas desde, bueno, ¿por qué está pasando en este territorio esto? ¿Qué cuestiones sociales llevan a que este niño hoy en día esté cometiendo un delito?
Y Bueno. muy interesante lo de la nacionalidad también. Mientras vamos buscando el próximo gráfico, andá especificándole a Vicky, hay otro dato. 93% de esas personas que cometieron esos delitos son argentinos. Sí. Bueno, lo digo igual ya fue sin gráficos. O sea, la realidad es que 9 de cada 10 de estos niños son varones, entonces creo que también hay ahí una cuestión de género que se ve, que son niños. Y después también que el 56% de estos niños tienen entre 16 y 17 años. Es decir, que de estos casi 2.000 casos que tenemos al año, ya el 56% ya está en el régimen. O sea, estamos peleando por 500 personas. Bien. O sea, para poner... En números eso fríos. es lo que quería. Sí. Y, bueno, ven que acá dice que, bueno, ven, está diferenciado entre mujeres y varones. La diferencia es bastante amplia. Hasta 12 años, 9 y 62. De 3 a 15, 55 y varones 546. Y ya el resto ya está, digamos, en el régimen hoy por hoy. Entonces, nada, realmente los porcentajes son muy pequeños. Oh, es mucha información al respecto de cuáles son las mejores políticas públicas para justamente volver a introducir en la sociedad a estos jóvenes que deberán tener diferentes motivos por los cuales llegan a estos delitos, que como bien decía Flor, son de todo tipo. O sea, son de todo tipo, que hay que justamente avanzar, generar un seguimiento acerca de esto, porque una vida es igual de importante, pero cuando lo ves impactado en números es llamativo. Para mí, a ver, el hecho de que sean números muy bajos no significa que no hay algo que trabajar, porque es muy Exacto. loco que haya una diferencia. Por ejemplo, teniendo en cuenta el problema del narco en Rosario, es muy loco que en Rosario no suceda esto y que en el AMBA sí suceda. Entonces, para mí es un fenómeno específico que tiene que trabajarse con autoridades provinciales en particular. La verdad, yo siento que es un tema que hay que complejizar, que no hay que hacer demagogia y que en todo caso hay que remarcar que no implica que hay que empezar a pensar de verdad un régimen que trabaje sobre estas temáticas que yo entiendo que son ínfimos estadísticamente, pero que en los hechos no deja de ser grave que 1.500 niños delinquen. Ujú. Para mí es un hecho sobre el que hay que trabajar específicamente sin demagogia, en serio, pero interviniendo, por supuesto, porque vos decís, ay, no es nada, pero son 1.500 delitos igual. Sí, Y hay que vivir, y cada caso es un mundo, y sabemos lo que es estos temas. La estadística tapa eso quizás, y si lo vemos todos desde hacia afuera, así con el Excel, por ahí perdemos lo que significa cada caso en particular. Por Entonces, eso sí. arranqué diciendo justamente que está bueno que se dé la discusión dentro del peronismo, porque creo que era un tema bastante tabú. Totalmente. Y que, o sea, hay que darle una solución. Yo creo que bajar la edad no va a generar un cambio, primero porque un niño no comete un delito por la edad que tiene, no es que hoy tengo 16, entonces ya no lo cometo, y hoy tengo 13 y ya lo cometo. No, lo va a cometer igual, y la realidad es porque una cuestión social en la cual el niño se encuentra, ¿no? Entonces, si ese niño está expuesto a cometer un delito, bueno, hay que buscar las medidas de sacarlo de ahí y que no... y que no se genere. Por ejemplo, el 82% de los delitos son contra la propiedad, es decir, robos o hurtos. Entonces, los niños no tienen por qué estar saliendo a robar, es esto que decís. Entonces, eso es lo que hay que debatir. ¿Por qué se ven expuestos a esto? ¿Por qué la mayoría no terminaron el secundario? ¿Por qué la mayoría se ven expuestos a esas problemáticas sociales? Es por ahí lo que hay que debatir. Ahora, tampoco es hacer ojos ciegos y decir, bueno, no, son menores, derechos humanos, y no hacemos nada. O sea, como que la discusión hay que darla. Tal vez crear un régimen especial, tal vez un régimen socioeducativo como el que hay en Brasil. Digo, hay bastantes posibilidades. El tema hay que hablarlo. Ahora, yo creo que los niños no tienen que estar privados de la libertad, por lo menos como se está hablando ahora, porque eso no sirve, porque sabemos cómo es el sistema penitenciario. Y si bien va a ser un sistema diferente, Milei se la pasa diciendo no hay plata. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Que en serio va a poner para crear un mundo ideal a estos niños? No, la realidad es que no. O sea, ya de por sí tenemos la Constitución que dice que las cárceles serán sanas y limpias, e igual no se cumple. Entonces, que me vengan a decir en un proyecto de ley que van a cumplir garantías de derechos humanos, y la verdad que yo poco les creo. Entonces, sabemos con qué nos enfrentamos. Entonces, jamás voy a apoyar
que estos niños se vean expuestos a eso. ¿Hay que tomar medidas? Sí. ¿Con un Estado presente? Sí. Pero yo creo que bajar la edad no va a cambiar absolutamente nada de lo que hoy estos niños están viviendo. Muchísimas gracias, Flor. Es muy interesante volver a poner en tema de discusión esta clase de cosas, porque ya uno está cansado de lo que venía diciendo Fefe también, ¿no? Del humo que se vende con respecto a esto. De la venta de opiniones, tratando de hablarle a la tribuna constantemente cuando no están solucionando absolutamente nada, nada, porque lamentablemente los conflictos y los delitos en la Argentina suceden a diario y constantemente, la utilización de personas también para el tráfico de drogas, los asesinatos, los homicidios, los hurtos, etcétera, 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 siguen ocurriendo a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, y que con esta cuestión quieran tratar de vender que van a solucionar uno de los graves problemas que tiene la Argentina, la verdad que ya uno lo cansa, pero bienvenido sea, como bien decían nuestros compañeros acá, que se ponga en discusión un tema que antes no se venía dando. Y Sí. quiero agregar una última cosa que me parece importante, es cómo se hace creer también un poco a la sociedad que esto que decíamos hoy, ¿no? Como que hay que hacerlo sí o sí, hay que hacerlo ya. Pues yo creo que si vos salís a la calle, yo creo que la gente en su mayoría va a estar de acuerdo con la baja de imputabilidad. Entonces, Sí. eso creo que es importante remarcarlo y por eso contar la cantidad de números. Obviamente que hay que tomar acciones, no digo que no, pero saber de qué estamos hablando realmente y no querer tapar la mano con el sol. Así que nada, eso sería. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa para que nos volvamos a para que nos volvamos a acomodar, porque vamos a contar con la presencia de Luis Belli, con quien vamos a conversar, ex candidato a presidente en la institución millonaria, en River Plate, con quien vamos a hablar acerca de otro de los grandes temas del mes, del año, y va a ser de todo lo que se vendrá, que son las SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas. No te vayas de laca, en un minuto estamos de vuelta al aire para mucho más Kilómetro Cero. Buenas de nuevo, nos volvemos a encontrar. Ahora estamos de frente, querido. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy cerquita, muy cerquita. No te estoy escuchando. Quizás ahora vamos a chequear a ver si se sigue. No te estoy escuchando en este preciso instante, pero bueno, puede ser que ahí estamos volviendo al aire. Bueno, como bien le decíamos en este primer bloque de lo que es Kilómetro Cero, ahora pasamos al segundo, con quien contamos con una presencia, un invitado interesante para poder conversar acerca de esta temática del deporte que veníamos hablando, y que sin lugar a dudas nos penetra a todos no solamente los amantes del fútbol, sino también a los amantes del deporte y a los que buscamos también generar herramientas para transformar los problemas que tiene la gente, generar espacios de comunidad, generar espacios de contención, de valores. Y justamente lo que se vino debatiendo mucho estas semanas anteriores es el tema del rol de las sociedades anónimas deportivas y de los clubes de barrio. Pero antes que nada le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Luis Belli. No sé si sos el candidato a presidente más joven en la historia de River o pegan el palo. Un gusto estar acá con ustedes. Lo soy y voy a volver a ser candidato el año que viene. Ya no el más joven, pero Claro. bueno, pues lo fui, ¿no? Claro. Pero digo, ya hay otros que se han presentado con la misma edad que voy a tener yo el año que viene. ¿Contento con las novedades de la vuelta del muñeco? Muy contento. A medida que me venía acercando al estudio, venía siguiendo la asunción y por un lado contento, por el otro, bueno, como dirigente no puedo dejar de interpelarme que sea necesario volver a recurrir al muñeco habiendo los socios elegido dirigentes para hacer casualmente aquello para lo que llaman al muñeco, ¿no? Lo que no pudieron hacer ellos, que ahora Gallardo vamos a intentar que lo pueda resolver. Se le viene un lindo desafío al muñeco para ver si puede repetir ese gran primer momento, bloque de conducción en River. Justamente, Luis, lo que queríamos charlar con vos un poco era, bueno, ¿cómo fuiste siguiendo ya un hombre dedicado al deporte, muy joven, pero que desde muy chico ya te has metido en la política institucional del Club Atlético River Plate? ¿Qué ves vos dentro de toda esta polémica que se está dando con respecto a Daniel Scioli, a la posición del gobierno, a Milei diciendo las sociedades anónimas deportivas son el futuro? ¿Qué ves vos estando tan cerca de lo que es la política de un club tan grande como River? Bueno, antes que nada celebro que, no en el caso particular mío, pero hay mucha gente que estudia el tema y que tiene mucho para decir y es un tema que lamentablemente hoy se viene tratando con mucha liviandad, que está muy hermanado con cosas como las que ustedes venían comentando respecto de la función social que tienen y quizá, bueno, yo escribí un libro al respecto y
defino a la gestión deportiva como un bien casi que de carácter público o semipúblico, con lo cual defenderlo es más una política de Estado, y además partimos ya nosotros, yo en lo personal, de una definición filosófica o económica de cuál es la función de los clubes de fútbol, cuál es la función del deporte, y la función del deporte para mí es maximizar la satisfacción en términos microeconómicos de la gente que lo practica, Claro. de los grupos de interés, y no el lucro, digamos, que es lo que persiguen las sociedades anónimas. Pero además hay varias falacias en la defensa de la sociedad anónima deportiva. La principal es creer que hay chantas solamente en las asociaciones civiles y no en las sociedades anónimas. Yo trabajé además en sociedades anónimas deportivas, eh, y he visto muchas de ellas ser mal administradas, he visto muchas de ellas ser descendidas administrativamente por malos manejos, he visto muchas de ellas ser vaciadas, administraciones fraudulentas, estafas, las vi incluso mucho más que en las asociaciones civiles, porque al haber un dueño que tiene en términos accionarios la mayoría, y no haber lo que en corporaciones se conoce como sistemas de gobernanza fuertes, sólidos, bueno, el que es el dueño de la pelota ahí, bueno, es más que una metáfora, es el dueño de la pelota y hace lo que se le canta. En clubes donde la propiedad está en los socios y los socios ejercemos funciones de contralor mayores, a punto tal que cuando votamos también gente de otras fuerzas políticas para que controlen a quien va a estar gobernando. Bueno, eso es un poco o bastante más difícil. A mí esta temática me toca muy de cerca. Yo soy hincha independiente, hincha y socio de Independiente, y se ha hablado mucho de esto, de cómo clubes, no solamente grandes por la cuestión deportiva y demás, sino con el rol social que tiene dentro de cada una de las comunidades, terminan transformándose solamente en un club de fútbol, como podemos llegar a ver en muchos casos de lo que ha pasado, y dejan de lado ese rol social. Bueno, lo veo en River. Es increíble cómo River, con una velocidad abrumadora, levanta tribunas, pero nosotros hace un año tenemos la confitería social vacía y cerrada y en obras, con lo cual es claro el desinterés que hay por esta función social que tienen y deben tener los clubes, que River históricamente tuvo, y eso no evitó que fuéramos el club multicampeón que fuimos. De hecho, ha habido épocas en la historia de River que han sido incluso más gloriosas que las últimas, con victorias rutilantes de lado, ¿no? Como la de Madrid, que eso cambia mucho la historia, pero épocas en las que River ha sido mucho más, su fútbol y sus logros han sido mucho más gloriosos, pero sin descuidar todo ese otro costado social, deportivo, cultural que tienen y deben seguir teniendo los clubes. ¿Vos ves que es una cruzada del gobierno nacional que va a terminar teniendo frutos? ¿O ves que las sociedades civiles de cada uno de los barrios van a poder sostenerse y ganar esto, ¿no? Ganar en el término de ganar una batalla que te quieren tratar de impulsar de todos lados, porque vos ves que el tema del ASAD está instalado constantemente, donde hay un logro deportivo nacional, te dicen, bueno, acá todos estos jugadores son del ASAD. ¿Y de dónde salieron estos muchachos? ¿Qué club le dio de comer? ¿Qué club le dio para estudiar? ¿De dónde salieron estos pibes que hoy la están rompiendo toda, pero que necesitaron clubes de barrio, no solamente grandes instituciones, sino también en sus propios pueblos, que les den un plato de comida? Bueno, quizá lo que esa gente no sabe es que en los clubes europeos, por lo menos los que a mí me tocó trabajar, los chicos para ser parte de una división inferior tienen que pagar. Chicos que acá no estarían en condiciones de hacerlo. Pagan una cuota, compran su ropa. Mirá vos. Además, las sociedades anónimas deportivas de los clubes, en general en Europa, los que me tocó conocer a mí, sacando excepciones que las conocemos todos y que de hecho son asociaciones civiles. Real Madrid y Barcelona. Real Madrid, Barcelona, todos los clubes que tienen una función que excede al fútbol han conservado su tipo societario. Pero los que no lo son, le cuento a la gente que quizá no está tan familiarizada, no tienen ni siquiera estadio. Juegan en estadios que son de los ayuntamientos, y son apenas, yo los describo al extremo, pero no son más que una ficha en una federación, una posibilidad de competir en un torneo. No tienen más que eso, no tienen activos, no tienen absolutamente nada de la noche a la mañana. Si no tienen vocación de generar chicos, incluso te pueden cerrar sin más las divisiones inferiores, las canteras, y dedicarse a lo que se dedica
estos clubes cuya propiedad está en gente que en muchos casos hasta dudamos de los orígenes de su... Pues ese es otro tema, ¿no? ¿De dónde viene ese dinero? Claro, hay muchos dueños de clubes que son verdaderamente muy, muy buenos, les gusta lo que hacen, cuidan a los clubes y los protegen como lo haría cualquier otro socio, pero hay muchos otros que incluso hasta ya sospechados de lavado de dinero y de cosas que lindan ya lo ilícito, ¿no? Hace 2 semanas tuvimos de invitado a Castañeto, ex arquero de San Lorenzo, también ex administrador de AFIP, con quien conversábamos acerca de algunos ejemplos históricos que hubo, y hablábamos del caso, por ejemplo, en España de Salamanca, de un equipo no histórico en los términos deportivos, pero sí histórico para su pueblo, donde todo el pueblo de Salamanca se juntó en la plaza central de la ciudad para tratar de evitar que se fundiera o que dejara de existir un equipo, el Salamanca, que había sido comprado, había sido pasado a ser una sociedad anónima deportiva, y no lo lograron. Y creo que era una deuda de 3 millones de euros. Salamanca es uno de los casos. Salamanca descendió 5 categorías. Un club tradicional de primera o segunda división. Sí. Descendió 5 categorías, lo compraron unos mexicanos que pretendieron en una primera instancia meter jugadores mexicanos. El plantel se llenó de chicos de ese origen. Después no consiguieron los resultados, se lo querían sacar de encima, hablando mal y pronto, y estuvo en las vidrieras buscando dueño un montón de tiempo, y mientras tanto ahí el perjudicado es el club, es el hincha, es el aficionado, y es un club que lamentablemente y con una estructura muy linda, ese justo es un caso que sí tiene estadio propio, uno de los muy pocos, pero es un club que no ha podido volver a sacar la cabeza a partir de ese momento, y casos como el Salamanca, innumerables. Acá los más conocidos son los que funcionan, pero funcionan los 3, 4 o 5 que mencionamos periódicamente, permanentemente, todos los días. Todos los demás, bueno, son más lamentablemente los casos feos que los lindos. Es impresionante. Luis, ¿qué te depara en el futuro? ¿Qué estás viendo de tu carrera política? ¿Cuáles son los objetivos que tenés? No solamente para vos, porque no es una cuestión personal, ¿no? Dedicarle la vida a la dirigencia en cualquier ámbito, más allá del trabajo que cada uno ejecute. ¿Qué proyectás de acá en adelante para tu institución, para lo que querés para el gallinero, ¿viste? Porque yo los trato así, no tenemos esa distancia, pero para lo que se viene. Bueno, en principio sigo con mi tarea de divulgar lo que para mí es el objetivo de los clubes, independientemente de su tipo societario, que es una función social y no económica. Lo hago a través de la escritura, lo hago a través de clases y lo plasmo en mis laburos de consultoría, y en lo que tiene que ver con la política de River, que es quizá lo más divertido, volver a presentarme porque, bueno, River también adolece de muchos de estos temas que estamos mencionando. Si bien abiertamente se autoproclaman defensores de las asociaciones civiles, River es un club que está absolutamente conducido como una SAD, y el ejemplo que te acabo de dar es claro. Los socios desde hace alrededor de 7, 8 meses no tenemos donde ni siquiera tomar un café, van los chicos a competir y no tienen donde comprar un agua, pero las tribunas las levantan en 15 minutos. Entonces es importante, claro, eso es prioritario, es interesante, pero también es importante, y sobre todo considerando el perfil de club que somos y en el perfil de país que estamos, no descuidar todo lo demás. Muchísimas gracias, Luis, por haber pasado por Kilómetro Cero, haber conversado un poco acerca de la actualidad de la SAD, de la actualidad del deporte, de la actualidad de instituciones relevantes y que tienen un rol, como bien decías varias veces, un rol social mucho más grande de la pasión que nos puede llegar a despertar por nuestra conexión con nuestra familia, por nuestra conexión con el triunfo, 2 grandes instituciones como Independiente y River, las 2 más grandes de la Argentina. Bueno, Independiente. pero la verdad, muchísimas gracias por haber pasado por LACA, por Kilómetro Cero, y todos los éxitos para lo que venga. Muchas gracias, un placer. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y vamos a tener en los últimos 15 minutos para analizar un poco el video de Juan Domingo Perón.
Muy bien, estamos de vuelta en el tercer bloque de Kilómetro Cero. Fefe me habla cuando estamos saliendo, estoy escuchando la cuenta regresiva y lo escucho siendo obscenias. Es así, eso sí, es un chico caótico, es un chico caótico. Desordenado. No puede parar. No puede parar, es más fuerte que él. Es más fuerte que él. Bueno, estuvimos recién conversando un poco con Luis Belli, ex candidato a presidente de River Plate, por lo que dijo, ya el año que viene quiere volver a hacerlo. Una batalla dura va a tener, ¿no? Porque la gestión Brito se está caracterizando por buenos resultados en lo económico. Hay que ver cómo están las instalaciones del club, por lo que tengo entendido está todo en orden, pero bueno, siempre se puede mejorar. A Berito, se acaba de ir, te hubieras dicho en la cara al compañero. Yo no me meto, yo lo dejo conversar al compañero, no lo estoy defendiendo, pero es muy interesante ver las formas en las cuales hay en un club que está mucho más ordenado que el mío, por ejemplo, y las críticas que se pueden hacer. El del rojo, pero si te paras afuera del rojo, ahí lo podés ver. Ya vamos a hablar un poco de historia. Ayer Independiente cumplió 120 años, así que estamos muy contentos, todos los hinchas Independientes. Esperemos poder tener más alegrías. Así que bueno, en este contexto vamos a tener un cierre, como ustedes ya saben, y que estamos acostumbrados en lo que tiene que ver con Kilómetro Cero, de cerrar con un video de nuestro querido y gran compañero y conductor, Juan Domingo Perón. Pero en esta oportunidad vamos a tener un invitado especial con quien vamos a analizar y vamos a conocer un poco más en profundidad estas opiniones. Así que le damos la bienvenida a Facundo Giampaolo, que justamente vamos a conversar un poco acerca de esta situación y este video que nos trajo para el día de hoy. ¿Cómo anda, Facu? ¿Todo bien? Todo bien, chicos. Un gustazo poder contar con vos y poder conversar un poco acerca de este video que ahora vamos a escuchar y vamos a analizar para cerrar este gran programa del día de hoy. A ver, música, maestro. En este momento hemos visto que al terminar la Segunda Guerra Mundial se produce Yalta, donde la burguesía y el comunismo se ponen de acuerdo. Viene después Potsdam, donde hacen los tratados que permiten que poco tiempo después Santo Domingo sea ocupado por 40.000 marines del imperialismo yanqui. Digo, compañeros, con el ok de los yanquis, pero también con el ok de los rusos. No se olviden. Hace pocos días, Brezhnev ha hecho unas visitas de amistad al presidente Nixon, por primera vez desde la Guerra Mundial. Es decir, que son hechos que están demostrando el acuerdo, que no critico, que creo que es constructivo que se pongan de acuerdo. Pero más constructivo es que nosotros conformemos un tercer mundo que también es... Oh. Siempre es lindo y reconfortante escuchar al general. ¿Qué nos trajiste, Facu? No, bueno, me parece a mí que en este contexto donde el mundo está bastante convulsionado, digamos, yo les he escuchado un poquito de lo que estaban hablando, de lo que está pasando en Venezuela, y también creo que, digamos, lo que está hablando Perón, digamos, en materia internacional, creo que si la pones a ver hoy, con distintos factores, digamos, hay 3 guerras en el mundo, digamos. Está la guerra, entre Ucrania y Rusia, lo que está pasando en Medio Oriente y lo que está pasando en una guerra, pero hay sí un enfrentamiento ideológico en el continente, eso es innegable, ¿no? Y creo que las palabras de Perón, escuchándola hoy, digamos, lo que dice, creo que para el sector del movimiento justicialista es claro, digamos. Perón tendría lo que tuvo siempre, digamos, una política de no injerencia en los asuntos internos de ningún país. Obviamente tendría una coyuntura inteligente, digamos, porque Perón era una persona que en la Segunda Guerra Mundial tomó una posición, después la coyuntura lo llevó a tomar otra posición, inclusive en el 55, antes de caer Perón, digamos, ya no era Bradeno Perón. Digamos, Perón había hecho un contrato petrolero con las Californias, había habido un acercamiento mutuo, porque también Estados Unidos había dejado ver que el peronismo era el enemigo, sino que el comunismo era el enemigo. No es que dice, no, porque Perón cambió. No, Perón no cambió, también cambió Estados Unidos, es una cuestión mutua. Digamos, y vos fíjate que Perón en el 73 tiene una posición ideológica donde rompe el bloqueo a Cuba en plena Guerra Fría, pero eso no significa que el canciller del tercer peronismo era Witness, era un conservador, digamos. Perón siempre tuvo ese péndulo, digamos, de no meterse, digamos. Perón en el 54 condenó la invasión norteamericana a Jacobo Arbenz en Guatemala y en el mismo año recibió al hermano de Eisenhower, que era el presidente de Estados Unidos, en Argentina,
que los llevó a pasear por la cancha de River, en un descapotable. La cancha se venía abajo. Claro, Perón vivo, porque el fútbol era muy popular, no es como ahora, digamos, iban las clases populares nada más a la cancha. Claro. Por la cancha de River y la cancha se vino abajo. La abuela a Perón, pero claro, y el Yankee estaba al lado. Entonces Perón tenía esa particularidad ideológica, digamos. Perón, digamos, tenía una gran relación personal con Stroessner, digamos, pero no ideológica, sino personal, porque le había salvado la vida. Y cuando volvió, lo recibió a Torrijos, que era, digamos, uno de los gobiernos populares que había en América, digamos, y a Ceausescu de la Rumania comunista. O sea, la ideología de Perón no está mutuada en una cuestión, digamos. Era amplia, digamos, pero siempre defendiendo su interés nacional. Es muy interesante lo que vas planteando en un contexto en el que vamos analizando la coyuntura internacional, qué es lo que viene ocurriendo, cómo nos paramos frente a estas circunstancias. Esto que hablaba Fefe al principio, ¿no? De compañeros quizás cantando a favor o en contra de toda esta cuestión, cuando hay que tener un lineamiento de fondo, ¿no? Un posicionamiento que mejore las condiciones locales, nacionales, de acuerdo a ese proyecto nacional y popular que estamos llevando adelante. Totalmente. Digamos, ahora, yo los escuchaba, digo, para hablar de democracia, todo, digamos, me parece que digamos, hay gente que tiene autoridad moral, digamos, por ejemplo, Lula, han ganado, que han sufrido dictadura militar en su país y han tenido digamos, una carrera que siempre fue por la vía electoral. Ahora, yo los que digo, que veo que critican tanto algunas actitudes, digamos, del proceso venezolano son los mismos que van a visitar a Astiz a la cárcel o niegan el 24 de marzo, digamos, es medio raro. Entonces, yo creo que lo que está pasando en Venezuela, y lo he escuchado un poco a Cristina, es una cuestión media sesgada, digamos, de algunas circunstancias, digamos. Estaban hablando del caso, por ejemplo, de Sergio, todo, que siempre tuvo la misma postura. Entonces, uno puede estar de acuerdo o no, pero siempre tuvo la misma postura. Ahora, yo no veo a nadie en nuestro espacio político que niegue la dictadura militar, porque acá se tiraron gente de los aviones al mar, digamos, ¿no? Entonces, me parece a mí que creo que el peronismo tiene autoridad moral para decir sí o no, lo podemos discutir, digamos, ¿no? Yo lo que sí creo que en Venezuela habría que ser un poquito más amplio de la situación, digamos, me parece a mí, porque si no, me parece a mí que también nosotros tenemos que pensar una cosa, digamos, si nosotros, todo el arco argentino tiene la misma posición, algo raro hay, claro. Me parece a mí. Sí, es esto que conversábamos las semanas anteriores de tratar de imitar un proceso de ciertas formas porque todo se está corriendo un poquito más para la derecha, porque todo se está corriendo un poquito más a la izquierda. Loco, hay una finalidad de todo esto, hay un proceso y una forma de pensar Igual que hay que voy a seguir. meter un matiz. Ya hubo distintas circunstancias que nos van dando la pauta a una degradación institucional. Esa, por ejemplo, Asamblea Constituyente que no reformó nada. Yo entiendo, igual es un conflicto. A mí me parece que cuando el Papa dice hay que tratar de mediar entre las dos partes, yo estoy de acuerdo, porque es un conflicto social grave. Y el chavismo sigue teniendo un apoyo menor, minoritario, todo lo que quieras, pero sigue teniendo, porque por algo se sostiene, no solo las Fuerzas Armadas, nada se sostiene solamente con las Fuerzas Armadas. Y por supuesto, hay cierta élite en Venezuela que está conforme y está muy vinculada con el gobierno venezolano, y que tampoco ya está pegando el grito en el cielo, y prefieren y están eligiendo incluso una estabilidad, por mucho que sea autoritaria, antes que un cambio institucional que puede ser más grave. Y lo mismo, hay un montón de... Hay sectores de la población que quieren mantener este status quo porque saben o sienten que lo que viene puede ser incluso peor de lo que ya están viviendo. Yo para matizar, las elecciones ya es como un punto que vos decís, bueno, no podemos bancar esto, porque si nosotros repudiamos la dictadura, somos democráticos, hay temas que hay que ser coherentes. Y quizás es algo que el mismo Perón no llegó a vivir, porque Perón es un producto del siglo XX, es un compañero que vivió y militó en el siglo XX, y para mí es una realidad completamente distinta después de la caída del muro, sobre todo, y más teniendo en cuenta la última dictadura, que fue particularmente sangrienta, y las transformaciones que implicó y el consenso democrático que Perón no vivió, y que plantea un escenario distinto, porque hay un consenso que Perón no tuvo el gusto de vivir, digamos. Perón estuvo 18 años proscripto, o sea, no había un piso mínimo democrático que sí tenemos hoy en día y que hay que, por supuesto, defender siempre. Y que también el hecho de que hoy estemos criticando desde el peronismo o desde un sector del peronismo a Maduro y su gobierno no significa tampoco que estamos de acuerdo con lo que viene a ser la derecha en Venezuela, ¿no? Porque también se nos corrió un poco por ahí como para decir, bueno, no, pero es que Maduro representa a la izquierda. Bueno, para mí no lo representa, para mí no representa ni mis mismos valores, ni mis mismas convicciones, ni al propio peronismo, pero tampoco significa que yo vaya a apoyar
digamos, a lo que vienen a ser los partidos más de derecha dentro de Venezuela. Simplemente hay que diferenciar que el peronismo hoy por hoy no tiene relación con el gobierno de Venezuela, que son dos países distintos y que podemos mirarlo y opinar, pero que no significa que estemos relacionados. Facu, te pregunto, ¿no? Después de haber escuchado al general y demás, quizá te pongo en un aprieto, ¿eh? ¿Cómo considerás que se hubiese, no él, sino teniendo en cuenta su estrategia, su visión, su posición frente a diferentes cuestiones, considerás que en este momento, si estuviese él al mando de la Argentina, trataría de mediar, no se metería en el conflicto? Mirá, yo te digo, yo escribí una nota el año pasado en Infobae sobre la caída de Allende. La escribí con Juan Manuel Abal Medina Padre, ¿no? Con el cual tengo una relación personal. El proceso chileno tenía algunas similitudes de guerra de clases, ¿no? Y Perón le había mandado, yo no lo sabía esto, ¿no? Emisarios a Allende sobre el general Prat, avisándole por el general Prats que Pinochet lo iba a traicionar. Perón siempre trató de advertir, digamos, que los pasos que le hicieron en el proceso chileno de tanta avanzada, tanta violencia, podían terminar tan mal. Obviamente son procesos distintos, porque el chavismo tiene una fuerza en el ejército muy fuerte, tiene un laburo hecho interno de más de 20 años, tiene un ejército más, digamos, nacionalista venezolano, entonces no es el mismo proceso, pero Perón ahí trató de mediar, lo que pasa es que la Chile de aquel momento era muy enquilombada, pero sí tenían en común una cuestión, tenés una ultraderecha muy radical, que fue lo que fue el pinochetismo, y después tenías lo que era la Unidad Popular, que se habían ido, entre lo que Perón decía, se habían ido de mambo, digamos. Ese lo estamos hablando del último Perón, Sí. digamos, de la realidad, lo que él me dio en Chile. Lo que podría pensar de Venezuela, yo te digo, de los mismos ejemplos, yo creo que sería un mediador. Yo creo que el chavismo original tiene muchas similitudes. El chavismo original, estamos hablando Sí. del año, cómo surge el chavismo, año 98-99, tiene muchas similitudes con el primer peronismo. Después, obviamente, el proceso se fue yendo más para la izquierda, digamos, ahí no tiene que ver. Pero como decía él, y coincido, hablar por Perón, digamos, Sí, sí, sí. pero sí citarlo. Lo que yo creo que sí, Perón no estaría en ningún momento que la cuestión venezolana se resuelva con Marines. Claro, Pero también algo claro, que dijo, claro, yo claro. lo estaba escuchando a él, que es muy interesante. Venezuela no es Panamá. Digamos, la última invasión venezolana, estadounidense, a un país americano fue a Panamá en el año 89. La Guardia Nacional de Panamá de Noriega tenía 12.000 hombres. El ejército de Venezuela, entre la Guardia Bolivariana, la Guardia Nacional, el ejército, Marina, Aire, los círculos bolivarianos, estás hablando que tienen más o menos 500.000, digamos, estamos hablando, y Venezuela no es Panamá, que es un, digamos, Sí, así, sí, sí, digamos, sí. entonces es muy correcto lo que decía él, digamos. Yo creo que lo que hay que evitar, lo que evitaría es que haya derramamiento de sangre, digamos, porque esto sabe cómo arranca, pero no cómo termina. Lo que yo te digo, me parece a mí, que conozco un poco el problema venezolano, es muy difícil que se solucione, porque Claro. hay una guerra de clases. Digo, yo te doy un ejemplo, digo, todo lo que pasa con Venezuela lo sabemos todo, ¿no? Ahora, por ejemplo, el otro día una radio comunitaria en Venezuela que se llama La Caro, que la maneja el chavismo. Cuando se produce los incidentes del lunes, fueron, que es un programa de radio, entraron acá, los sacaron a los periodistas chavistas y los incendiaron con nafta, digamos. Por eso digo, no es fácil de resolver, Mm. digamos, porque no es una transición democrática. Ahí no, es imposible porque hay una guerra de clase muy fuerte entre los dos sectores. Digamos, ahora, lo que hace el chavismo sale a la luz, ahora lo que hace el antichavismo no sale a la luz. Ahí está el problema. Porque si no, no se entiende, decir, che, perdieron, ¿por qué no entregan el poder? Y si le están rociando nafta a los que son chavistas haciendo gobierno, no creo lo que se imaginen si pierden el gobierno. Claro. Digo, me parece que es un tema muy delicado para hablar. No lo veas una solución factible, digamos. Muy interesante lo que vas diciendo, Facu. Para cerrar, te doy los últimos minutos que quieras para el análisis de lo que tiene que ver con lo que vimos o algo en particular que quieras tratar, más allá de. Porque parece que todo gira en torno ahora el tema internacional, Claro. es Venezuela, pero hay un montón de cuestiones que quizás también están de manifiesto y que nos tocan de alguna u otra manera como país. No, yo creo que la visión de Perón era un adelantado. En el año 73, ese video del año 73 en la CGT, no había muerto José, no habían asesinado a Rucci. Era un adelantado. Perón mandó en ese año a Rucci a que reciba todo el cuerpo diplomático de China. Perón en el año 73 hablaba de China.
Es la visión que tenía, era una estratega fenomenal, digamos, ¿no? La visión de mundo que, digamos, ¿no? Que él tenía en todo sentido, el tipo que te hablaba de ambientalismo, pero ¿me entendés? Cuando era un adelantado, ¿no? Lo que él lo que veía de China y por eso él tanto citaba a Mao, digamos, tenía una visión estratégica, era un adelantado de 50 años, digamos. Y siempre creo que la política interna, lo que usted un poco hablaba, más allá de la política internacional, era siempre con el beneficio para la Argentina. Digamos, era una persona que en el año 48 fue el primer país de América que reconoció a Israel como Estado. Digamos, tenía relación con Estados Unidos y hizo Para los que dicen que era nazi, esas estupideces. Claro, toda esa mentira, digamos, ¿no? Eso es un tema que un día teníamos que tratar, ¿no? Digamos, el tema digamos, que eso lo habla mucho la oposición al peronismo. Pero digo, que el mismo peronismo también, yo que hay una foto que dice con Scorseni, no sé si la vieron, no, mentira, está trucada esa foto, no es Scorseni. Digo, pero bueno, volviendo un poquito del 73, creo que la visión que tenía era un tipo adelantado 40, 50 años, ¿no? Creo que no. Es inigualable, ¿no? Pero fue el primero que habló de la unidad latinoamericana, el ABC, que era Argentina, Brasil y Chile, que era en Argentina Perón, en Chile Ibáñez del Campo y en Brasil Getúlio Vargas, digamos la integridad, ¿no? Pero hablando de tanto que estamos hablando de guerras, todo, digamos, Perón, yo creo que lo último que quiero dejar es que cuando le tocó en el 55 irse por el derrocamiento, él tuvo todas las posibilidades de aplastar la rebelión y él entre la sangre y el tiempo prefirió el tiempo, ¿no? Y ese creo es el mejor legado de paz, no solo para Argentina, sino para la humanidad, ¿no? Facundo Gianpaolo, investigador y miembro. ¿Seguís formando parte del No, me del fui, club? estoy grande, no. Ah, Estoy grande. Perfecto. Muchísimas gracias, Facu, por la información que trajiste, también por tu opinión y por el análisis que nos has compartido en este ya segmento clásico de Kilómetro Cero, donde al finalizar escuchamos la semana pasada Evita, anteriormente diferentes fragmentos de discursos de Perón, así que nos ayudaste a profesionalizar un poco más ese análisis que venimos haciendo. Gracias, chicos. Muchísimas gracias a vos. Bueno, de esta forma terminamos el programa de hoy. ¿Cómo la pasaron, chicos? Muy bien. Ya nos vamos acostumbrando, ya está. Sí, sobreviviendo al crash financiero global estamos. Sí, vi que ayer se cayó a la mierda Japón, Tokio, no sé qué pasó. Corea del Sur, ahora se está expandiendo como efecto contagio, está picado el tema. Estamos todos hasta la mano, pero bueno, sigamos sobreviviendo un día más en esta hermosa república. Consejo, no hagan nada. Si tienen algo, no hagan nada. No, ya está todo perdido. No es momento. Ya está todo perdido. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en un próximo programa de Kilómetro Cero, el lunes que viene a partir de las 13. Pero igual los invitamos ahora en breve, en 13 minutos nada más, continuarán los amigos de La Campana con mucha más programación de Laca Stream. Muchísimas gracias y nos vemos prontito.